¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos hermanos y amigos? Estamos pues nuevamente muy contentos de poderles traer a ustedes la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante que hemos estado tocando durante 5 semanas, la cual pues lo hemos titulado ¿Para qué es la Biblia? Y en esta ocasión quiero invitarlos primeramente a que pues hagamos una oración para empezar este tema. Padre, te agradecemos infinitamente por tu amor, por tu misericordia. Y en estos momentos, oh Padre, que nos disponemos a abrir tu palabra, te pedimos que tu Santo Espíritu esté con nosotros, que toque, oh Padre, la mente y el corazón de aquellos hermanos que estarán escuchando y sobre todo mis hermanos que están aquí acompañándonos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, como les decía, hemos tocado durante 5 semanas un tema muy interesante, el cual pues lo hemos dividido o lo dividimos en 5 reflexiones y lo hemos juntado todo para hacer un solo tema, el cual se titula ¿Para qué es la Biblia? ¿Para qué Dios nos dejó su palabra, tanto hablada como escrita, y que pues tristemente hoy la utilizamos muy poco o se utiliza muy poco, y cuando se utiliza la utilizamos muchas veces de diferentes maneras? Tristemente he llegado yo a hogares donde tienen la Biblia así abierta en el Salmo 91 y piensan, tristemente piensan que por tenerla en el Salmo 91 no va a pasar absolutamente nada en la casa. Cosa pues que no es cierto. La palabra de Dios, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, no es para tenerla abierta ahí en la casa, no es para utilizarla como un amuleto, que tristemente es para lo que la utilizamos muchas veces. La palabra de Dios es para ser leída, es para ser estudiada, es para ser escuchada, es para ser memorizada, por supuesto, es para ser meditada, y eso es lo que vamos a estudiar hoy en esta ocasión. Para eso, quiero invitarlos a que me acompañen al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Y mientras ustedes lo encuentran, déjenme decirles que me tocó en una ocasión que llegaba a una iglesia y tenían un proyector, pero el proyector desafortunadamente no alcanzaba a levantar lo suficiente para hacer pues que la imagen se viera bien en la pantalla. Y para mi sorpresa y para mi tristeza, le tenían puesto sobre una Biblia para que ésta la levantara de esa manera y la imagen se pudiera ver en el en la pantalla. La Biblia, mis queridos hermanos y amigos, tampoco es para poner algo sobre encima de ella. Y pues solamente nos queda pensar, nos queda decir que pues las personas que lo hacen porque no tienen el suficiente respeto para la palabra de Dios. La Biblia no es para usarla como una calza para que levante otra cosa. Hebreos capítulo 4 y versículo 12, si ya lo encontraron, acompáñenme a leer este texto, porque dice aquí la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero no quisiera caer en alguna herejía, pero creo yo, mi querido hermano y amigo, que si usted tiene la palabra de Dios por ahí arrumbada, agarrando polvo nada más, recibiendo polvo durante la semana y nada más la utiliza los sábados o los miércoles o los domingos cuando va a la iglesia, la palabra de Dios, tristemente, es palabra muerta. La palabra de Dios es para ser abierta, para ser escuchada, para ser leída, para ser estudiada, para ser memorizada y para ser meditada. Por eso es que dice aquí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, pero solamente es viva y eficaz cuando tú la abres y la haces tuya. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Ezequiel, que me acompañen al libro de Ezequiel, a capítulo 3 y versículo 10. Ezequiel
capítulo 3 y versículo 10, y vamos a ver la primera cosa para lo cual la Biblia se nos dejó, para la cual la palabra de Dios fue entregada a nosotros. Ezequiel capítulo 3 y versículo 10 dice de la siguiente manera: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Yo no sé, mi querido hermano y mi querido amigo, cuando usted está leyendo, si está realmente pensando, si está analizando lo que usted está leyendo. ¿Sabe por qué? Porque ¿con qué oye usted? ¿Con qué oye? Con los oídos, ¿verdad? Claro, no vas a decir y oye con tus ojos. Pero lo que Dios está tratando de decirnos, y primeramente le estaba tratando de decir al profeta Ezequiel, que pusiera mucha atención. Y el verbo que se utiliza aquí en hebreo nos da la intención de que deberíamos de oír o poner mucho más atención, no solamente con nuestros oídos, sino también con nuestro cerebro, con nuestra mente. Y pues me di a la tarea de buscar esa diferencia entre la palabra oír y la palabra escuchar, que sería una mejor traducción. Sabemos que con el tiempo las palabras han evolucionado, las palabras incluso se han inventado palabras para dar un mejor entendimiento entre los hermanos o entre las personas que estén leyendo. Por eso yo me atrevería a decir que la palabra correcta en este caso sería oye, en lugar de oye sería escucha. Porque cuando busqué las dos diferencias entre oír y escuchar, mientras oír nos decía que todo el mundo oye, salvo algunas personas que estén malas de los oídos y que no pueden escuchar y que no puedan oír, todos tenemos ese don, el don de oír. Podemos oír los sonidos que están a nuestro alrededor, pero cuando nosotros estamos escuchando, por más ruido que haya a nuestro alrededor, ese ruido no nos va a interrumpir, no nos va a distraer de lo que estemos haciendo, ya sea estudiando, ya sea escuchando alguna música, ya sea escuchando algún sermón, ya sea viendo algún partido de fútbol o X cosa en la televisión. Por más ruido que haya, no nos va a distraer. Entonces, oír, todos oímos. Escuchar, tristemente, muy pocos. Y fíjense lo que dice en el libro de Éxodo. Quiero que me acompañe rápidamente al libro de Éxodo, capítulo 15 y versículo 26. Éxodo, capítulo 15 y versículo 26, para tener una mejor sabiduría acerca de lo que es el escuchar la palabra de Dios. Éxodo, capítulo 15 y versículo 26. Y dijo, si oyeres, y recuerden, este oír no es de que todos escuchemos, sino en el de poner atención y conectar lo que está entrando por aquí con esto. Fíjense, mis hermanos, tenemos dos orejas y dos oídos por los cuales nos entra información auditiva, pero en medio tenemos el cerebro. Tristemente, muchas veces dejamos que entre por aquí y salga por acá, sin conectar con lo que está aquí en medio. Por eso nos dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, fíjense bien, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces, tristemente, nos enfermamos por no hacer caso, por no obedecer a lo que Dios nos ha dicho que no comiéramos? O tal vez hemos contraído alguna enfermedad por no hacer caso a lo que Dios nos dijo que no hiciéramos. ¿O cuántos de nosotros hemos tenido muchos problemas por no obedecer, por no escuchar lo que Dios nos dice que no hagamos? O no escuchar lo que dice Dios que hagamos. Entonces,
El primer punto que quiero que captemos aquí es que la palabra de Dios, que la Biblia es para ser escuchada o es para ser oída en el sentido de conectar con el cerebro. Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio para ver el segundo punto. Deuteronomio está un poquito más adelante de Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomios, capítulo 17 y versículo 19. Deuteronomio, capítulo 17, 19. Vamos a ver el segundo punto para lo cual la palabra de Dios es también. Deuteronomio 17, 19 dice de la siguiente manera: y lo tendrás consigo, o sea, la palabra de Dios, la ley de Dios. Esto es cuando, para tomar un poco de contexto, cada vez que era entronizado un nuevo rey al pueblo de Israel, una de las instrucciones que tenían ellos que hacer es que al ellos llegar al trono tenían que escribir de puño y letra la ley de Dios. ¿Para qué? Fíjense para qué es. Y lo tendrá consigo, o sea, ese rollo de la ley que ellos escribían, y lo leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estatutos, para ponerlos por obra. La palabra de Dios, mi querido hermano y amigo, es también para ser leída. Y era importante, dice aquí, que lo leyera todos los días de su vida. ¿Para qué? Para guardar, para obedecer los estatutos y las leyes de Dios, por supuesto. Entonces, es importante que nosotros no solamente escuchemos la palabra de Dios, sino que también nosotros la oigamos. Y para que tengamos un poquito más de entendimiento, vamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 24 y versículo 15. Mateo capítulo 24 y capítulo 15. Es un texto que tal vez conozcamos bien o que lo hemos escuchado por lo menos. Por tanto, Mateo 24, 15, palabras de Cristo Jesús: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y luego fíjese lo que dice entre paréntesis, y me imagino que su Biblia también lo tiene entre paréntesis: el que lee, entienda. Cuando se les habló, cuando Cristo Jesús les estaba hablando a los discípulos, porque le preguntaron cuáles iban a ser las señales del final del tiempo, y Él les dijo: miren, pasará esto otro, pasará esto otro, y dice: cuando veáis la desolación o la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Y si tú ya habías estudiado las profecías de Daniel y te dabas cuenta que en Daniel hablaba de la abominación desoladora, esto te tenía que hacer un clic, o sonar una campanita, o prendérsete un foco. Ah, yo recuerdo que leí o que estudié acerca de Daniel 12 y ahí habla acerca de eso. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces dijo Cristo Jesús: el que lea, o el que haya leído, o el que lea, el que lee, entienda. Así es que es interesante que no solamente tengamos que leer la palabra de Dios. Yo comentaba en otro lugar donde estábamos predicando que tengo algunos años en los cuales ya he estado leyendo, he estado haciendo lo que le llamamos el año bíblico, en el cual pues se trata de leer toda la Biblia desde Génesis hasta el Apocalipsis en un año. Pero tristemente muchas veces nada más leemos por leerlo o por decir: leí toda la Biblia en un año. Pero nos dejó aquí nuestro Dios, nos dejó aquí Cristo Jesús en su palabra algo muy interesante: el que lea, entienda. No nada más leamos por leer, no nada más leamos por hacer un curso, sino que tenemos que leer para poder entender, para poder saber qué es lo que Dios quiere de nosotros y para nosotros. Ahora, vamos a ir a otro libro, el último libro de la Biblia que se encuentra, que es el libro de Apocalipsis. Y el primer capítulo, quiero que me acompañen, y el versículo 3. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 3. Dice: bienaventurado el que lee,
bendecido el que lee. Es interesante porque hemos escuchado que en otras religiones a los hermanos o a los feligreses se les casi prohíbe que lean el libro de Apocalipsis, o se les mete un miedo y les diga, no lean ahí. El libro de Apocalipsis es un libro muy oscuro, es un libro de terror, es un libro de bestias, es un libro de muerte. Pero fíjense lo que dice aquí, y que me imagino que algún hermano que es suficientemente sabio al leer, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, de Apocalipsis, y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Dios quiere, mi querido hermano y amigo, que cuando tú leas, entiendas, y que cuando tú oigas, las guardes, porque debes de entender en qué tiempo y en qué momento estamos nosotros viviendo. El segundo punto es leer. El primer punto, oír o escuchar. Vamos a ver ahora cuál es el tercer punto. Vamos a ir rápidamente al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 2 y versículos del 1 al 6. Proverbios capítulo 2, los versículos del 1 al 6. Y es muy interesante. Vamos a ver de qué es lo que nos habla la palabra de Dios aquí. Proverbios 2:6 dice de la siguiente manera: Hijo mío, si recibieres mis palabras, si las recibes, cuando yo estoy hablando con mi hijo o con mis hijas, yo quisiera que esas palabras que yo les estoy diciendo, ellos las pudieran recibir, se pudieran quedar con ellas. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Fíjense cómo ya está conectando el escuchar, el poner atención y en guardarlos para poder entender mejor. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás, entender con la cabeza, con el cerebro, el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Qué interesante, mi querido hermano y amigo, porque aquí nos da a entender que no nada más es cuestión de oír o escuchar, o no es cuestión nada más de leer, sino también es cuestión de entender, es cuestión de estudiar la palabra de Dios. Cuando tú te pones a estudiar la palabra de Dios, encuentras, o como yo lo he dicho algunas veces, descubres cosas maravillosas que Dios tiene para ti, cosas maravillosas que Dios tiene guardadas para tu mejor vivir, para tu bien, para el mejor vivir de la familia, del lugar donde trabajas, para todo eso. Pero ¿qué pasa? Solamente la escuchamos y muy apenas, o la oímos, o sea que entra por aquí y sale por acá, o la leemos, pero no la estudiamos. En esta tarde quiero invitarte a que no solamente la escuches, no solamente la leas, sino que también te pongas a estudiarla. Vamos a ir rápidamente a otro texto. Mateo capítulo 7 y versículo 7. Mateo 7:7, y creo que aquí vamos a poder entender un poquito mejor este punto número 3. Hay muchas personas que dicen que no entienden, que son muy, y disculpen la palabra, que son muy burros, que no se les queda nada. Yo soy una de esas personas que es para mí muy difícil que alguna cita se me quede. Sé muchos versículos de memoria, pero las citas no sé, no pudiera decir de memoria dónde está ese versículo que acabo de recitar. Mateo 7:7 dice, pedid, y yo creo que este lo conocemos todos, si no es que la mayoría del mundo cristiano, pedid y se os dará. El que no pide, no se le da. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá. Fíjense cómo sigue diciendo el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abre. He aquí, dice Cristo Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye, si alguien escucha mi voz y abre la puerta, aquí entras tú, mi querido hermano y amigo, aquí entro yo. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú escuchas la voz de Dios, si tú la estudias, si tú la lees y le abres la puerta, Él va a entrar a tu vida y te va a transformar. Si eras muy gruñón, dejarás de ser gruñón, pero tienes que entregar tu vida a Dios. Por eso es que Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Quiero que vayamos rápidamente al cuarto punto en el cual hemos estado estudiando para qué es la Biblia. Cuarto punto, y vamos a ir al libro de Salmos. Salmos capítulo 119 y versículo 11. Salmos, vamos rápido para que vean que a veces se me dificulta hacer temas cortos y cuando me doy cuenta ya llevo 40, 45 minutos hasta una hora. Entonces hemos estado tratando de hacerlos un poquito más rápido para que usted, pues no le quito la sustancia, pero hablamos un poquito más rápido para que usted pueda entender mejor de lo que estamos hablando. Y por supuesto, repetimos la cita para que usted, ya sea que la busque o si no es muy ávido para maniobrar o manejar la Biblia, la pueda apuntar. Salmos 119, 11 dice de la siguiente manera: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El sabio Salomón y en otras versiones dice: en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. El punto número 4 es poder memorizar la palabra de Dios. No basta con escucharla, no basta con leerla, no basta con estudiarla, sino también tenemos que memorizarla. Y es lo que les digo yo, soy un poco falto de memoria para algunas cosas. Miren, mis hermanos, se me dificulta muchas veces a mí poder aprenderme el nombre de algunas personas. Y he agarrado un método o utilizo un método para acordarme del nombre de las personas. Puedo ver muchas personas, puedo conocer muchas personas, me digan su nombre, pero muchas veces las vuelvo a ver y no recuerdo cómo se llama. Bueno, lo que yo hago es que el nombre de esa persona lo relaciono con el nombre de algún personaje famoso, de algún artista tal vez, y así le digo, ok, si se llama, y yo les digo, lo decía la vez pasada, si se llama, por ejemplo, Daniela, yo digo, Daniela, ok, hay una artista, para los que no la conocen, se llama Daniela Romo. Entonces yo a esa persona le digo, Daniela Romo, Daniela Romo, empiezo a conectar y de esa manera yo pongo en mi cabeza el nombre de esa persona. Se puede llamar de otro nombre y también lo empiezo a conectar para poder yo memorizar esa persona. Y de esta manera nos dice Dios aquí en Salmo 119, 11, en mi corazón. Y cuando habla la palabra de Dios, en mi corazón he guardado tus dichos, no solamente habla del corazón, sino también de la mente. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros conectamos la palabra de Dios con nuestro corazón y con nuestra mente, ¿es más difícil que Satanás nos ataque? ¿O es más difícil que cuando Él nos ataque, nosotros caigamos en esa trampa, nosotros no podamos salir avantes o salir adelante? Es por eso tan importante que el sabio Salomón, que a pesar de todo lo que él hizo, dice, los guardó para no pecar contra Jehová de los ejércitos. Y qué interesante. Vamos a ir rápidamente a otra cita que se encuentra también ahora en Apocalipsis, capítulo 22 y versículo 7. Apocalipsis capítulo 22 y versículo 7.
Y esta es otra bienaventuranza y el cual a nosotros nos debería traer esperanza. Deberíamos de sentirnos tranquilos, a gusto, si hemos estado haciendo lo que Dios nos manda. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7. He aquí, dice, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bendito el que guarda, y recuerden, no es guardarla ahí en algún lugar para ya no encontrarla nunca más, o guardarla por ahí para que nadie la vaya a ver o no nos vaya a robar, sino guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Para qué? Como dijo Salomón, como dijo no fue Salomón, sino el rey David, para no pecar contra Jehová de los ejércitos. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Miren, quiero que vayamos a ver un personaje rápidamente. Y este personaje pasó por muchos problemas. Este personaje no solamente perdió todas sus posesiones, no solamente perdió todo lo que tenía que ver con cosas económicas, sus amigos, que le quedaron solamente 3, que después lo estaban molestando nada más, y a su familia. Solamente quedó su esposa y esos 3 amigos que después le estuvieron ahí molestando o tratando de decir, bueno, algo hiciste mal que te está pasando eso. Y fíjense cómo desde antes ya se conectaba que si te pasaba algo malo, es porque Dios estaba castigando. Pero no es así, mis queridos hermanos y amigos. Dios permite que pasen ciertas cosas por la cuestión de que tú estés haciendo malas decisiones, de que tú estés yendo por el camino contrario. Después, si tú vas por el camino contrario, por un camino que no te va a llevar a la vida eterna, y te pasa algo, ¿qué es lo primero que vas a decir? ¿O a quién primero le vas a reclamar? Dios, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero, a ver, espérame tantito, dice Dios. Tú eres el que vas por ese camino, no soy yo. Si tú te tropiezas por ese camino en el cual yo no te he mandado, ¿por qué me echas a mí la culpa? ¿Por qué yo voy a ser ahora yo el culpable? Y Job, a pesar de todo lo que le estaba sucediendo, él jamás culpó a Dios. Y fíjense lo que él escribió, o lo que él dijo en Job capítulo 23 y versículo 12. Job capítulo 23 y versículo 12. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Del mandamiento de tus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y no hay cosa más triste y más fea de que alguien juegue con tu comida. O que alguien diga, mira, te voy a regalar esto. Y tú ya con hambriento y queriéndolo agarrar y te dices, ¿sabes qué? Siempre no. Se siente feo cuando viene uno de trabajar y de repente llegas a la casa y con un hambre y tal vez te estás imaginando, ay, mi esposa me ha de haber hecho algunos chilaquiles o algunos nopalitos así con sus frijoles. De repente llegas a casa y la cocina vacía y no hay comida para ti. Se siente feo, ¿verdad? Se siente mal. Pero fíjate lo que dice Job. Para él, lo primero, y debe ser para ti, y debe ser para mí también, para nosotros, debería ser lo primero, la palabra de Dios. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, y a pesar de nunca haberse separado, le sucedieron cosas malas. Perdió todo, absolutamente todo. Eso quiere decir, mi querido hermano y amigo, que a pesar, o mejor dicho, por más que estemos en la iglesia, por más que leamos la Biblia, pueden venir cosas para nosotros y depende mucho qué tan cimentada está nuestra fe en la palabra de Dios para decir, a pesar de esto que me está pasando, yo me mantengo firme. Y recuerden, por ejemplo, se me vienen a la mente los amigos de Daniel, sus 3 amigos, que solamente les decía el rey, miren, ustedes solamente tienen que adorar a esa estatua que yo hice. Es más, miren, hagan así de cuenta como que se están abrochando los zapatos o las sandalias en este caso. Así agáchense tantito, nada más como que le van a hacer a los zapatos y ya, esto es lo que tienen que hacer. Pero ellos dijeron, Señor,
discúlpenos, pero no lo vamos a hacer. Ah, no lo van a hacer, los voy a meter al horno que esté ahí, con fuego, los voy a quemar y todo el mundo los va a ver. Y ellos sabían que podían confiar en Dios o que confiaban en Dios. Y dicen, ciertamente, le dijeron los jóvenes, ciertamente nos puedes meter ahí. Y ciertamente podemos morir ahí adentro. Pero no vamos a adorar a alguien más que a Dios. Y sabemos que Dios nos puede sacar. Pero también sabemos que Dios puede ponernos como ejemplo de que a pesar de lo malo y a pesar de las cosas que nos está usted diciendo, morimos firmes, confiados en Dios. ¿Y qué sucedió? Bueno, sucedió lo inimaginable, que a pesar de que los echaron a la lumbre, allá adentro, Dios apareció para sacarlos. Y ni siquiera sus ropas, dice la Escritura, olían mal. Ni siquiera sus ropas olían a quemado. Imagínate lo que pudiera hacer con nosotros hoy en día. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que la comida. Mi querido hermano y mi querido amigo, estudia la palabra de Dios, memorízala, léela, escúchala. Son 4. Vamos al quinto y último. Rápidamente a Proverbios, vamos a regresar a Proverbios, al mismo capítulo 2, pero ahora al versículo 9. Fíjense lo que pasa cuando tú estudias y cuando tú memorizas la palabra de Dios. Sucede algo también muy bonito y maravilloso. Proverbios capítulo 2 y versículo 9. Proverbios capítulo 2 y versículo 9. Entonces, recuerden, ya leímos hace un momento del 1 al 6 que le decía el sabio Salomón a su hijo, escucha mis palabras, estúdialas, guárdalas. Eso quiere decir guardarlas, estudiarlas, memorizarlas. Dice, entonces entenderás la justicia, el juicio y equidad y todo buen camino. Justicia, juicio, equidad y todo buen camino. 4 cosas muy importantes. ¿Eres justo con los demás? ¿Eres justo tal vez si tú tienes algunas personas que trabajan para ti? ¿Eres justo con lo que les pagas? ¿O siempre estás tratando de quedarte con un poquito más y los aprietas a ellos? O con el trabajo, tal vez tú les pagas por horas y los quieres trabajar de sol a sol, no importando qué tan caliente esté el clima aquí afuera. Justicia, qué tan justo eres. Equidad, lo mismo que estamos hablando. Qué tan ecuánime, qué tan equitativo eres al pagarle a los demás. ¿Le vas a pagar igual, aún viendo tú que el trabajo que tú habías presupuestado para, vamos a decirlo, para 3 días, te lo sacaron en 2 días y medio o en 2 días? Y aún así dices, ay, qué bueno que pues yo cobré para 3 días, lo hicimos en 2, me queda más para mí. Eso no es equitativo si tú les vas a pagar lo mismo. ¿Qué tal si les das un poquito más por haber sacado? Pero ¿qué pasa? Que nosotros queremos quedarnos con más ganancias. Y no es así como se hacen los tesoros en este mundo. Aunque tristemente en el mundo sí se hacen así. Pero nosotros como cristianos tenemos que dar un buen ejemplo. Justicia, equidad, dice juicio y todo buen camino. El camino que tú caminas por este mundo. Recuerda, cuando tú vas en la calle, cuando tú vas en el carro, cuando tú estás en el trabajo, el mundo no cristiano te está viendo. ¿Cómo vas a reaccionar ante los problemas? Van a decir, pues si fíjate cómo está actuando, yo no quiero ser cristiano. E incluso a los cristianos muchas veces se les nombra o se les menciona como hipócritas. ¿Por qué? Porque dicen una cosa y hacen otra. O porque decimos una cosa y hacemos otra. Deberíamos de tener y agarrar el buen camino. De a pesar de que nos estén diciendo cosas, a pesar de que estén hablando mal de nosotros, o a pesar de que podamos tener cualquier otro problema, siempre ir a nuestro Dios para que Él pueda ayudarnos. Porque Él puede y Él nos va a ayudar. Josué capítulo 1 y versículo 8. Vamos a ir rápidamente. Ya leímos Proverbios
Dice, entonces entenderás justicia y equidad y todo buen camino. Vamos a ver, a abrir un poquito más este texto. Josué, capítulo 1 y versículo 8. Y es muy interesante porque la mayoría del mundo cristiano conoce Josué 1:9. Pero fíjense lo que dice Josué 1:8. Nunca, ¿cuándo es nunca? Nunca es nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, la ley de Dios. Aunque en el contexto está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, el famoso Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero aquí le dice a Josué, fíjate, nunca te vas a separar de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, y aquí viene el quinto punto para qué es la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Lo oyes o lo escuchas? ¿Lo lees? ¿Lo estudias? ¿Lo meditas? Perdón, lo memorizas y luego lo meditas. Cuando andas en la calle y tienes algún problema y quieres hacer algo que no está bien, seguramente el Espíritu Santo te va a sacar algún texto para que tú digas, ¿qué ejemplo voy a dar? ¿Qué testimonio voy a dejar aquí delante de los demás si yo hago esto o lo otro? Señor, por favor, ayúdame. Y empiezas a meditar en la palabra de Dios, donde te dice que debes de ser tranquilo, que debes de ser manso de corazón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces dice, si tú memorizas la palabra de Dios, si tú la estudias, si tú la lees, si tú la escuchas y empiezas a meditar en ella, dice, entonces, tienes que hacer todo eso para que entonces, dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, prosperarás. Hoy en día tristemente se habla mucho de la prosperidad, pero en términos económicos, cuando realmente la prosperidad que deberíamos de tener es en términos espirituales. Entonces prosperarás en tu camino y todo te saldrá bien. Mas buscad, dice la palabra de Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que estás buscando te vendrá por añadidura. Y quiero terminar con un salmo, el primer salmo del libro de Salmos, válgase la redundancia, los primeros tres versículos, el Salmo 1 del 1 al 3. Y fíjense los primeros 2 de lo que hablan. Y es muy importante que usted ponga atención, que escuche. Y es importante que si usted tiene su Biblia ahí, la abra y la lea, para que después pueda estudiarla, memorizarla y después pueda meditar en esto que dice aquí. Bienaventurado, dice, bienaventurado, bendecido, bendito el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántas veces a nosotros se nos han dado malos consejos nuestros amigos? Cuando éramos jóvenes tal vez, o todavía hoy de viejos, pudiéramos decir, se nos dan malos consejos. No le digas, quédate con ese dinero, te sobró, déjalo ahí. Tú ya les dijiste ese precio, déjalo ahí. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, fíjense lo que dice el versículo, medita de día y de noche. Será, dice el versículo 3, como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Para tú no caer en esos malos consejos, para tú no obedecer esos malos consejos, para tú no caer o no seguir malos caminos, hemos hablado mucho de, por ejemplo, hay unos refranes o frases mexicanos que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos se junta, a aullar se enseña. Pero dice aquí que bienaventurado el varón que no estuvo, ni escuchó,
ni se sentó con los malos. ¿Por qué? ¿Por qué no estuvo ni se escuchó ni se sentó con los malos? ¿Por qué? Porque de día y de noche él meditaba en la palabra de Dios. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, en esta ocasión, que tú puedas hacer el propósito de escuchar la palabra de Dios. Hoy en día que la tecnología está tan moderna, ya en tu celular puedes traer tu Biblia ahí, puedes buscar sermones, puedes escuchar música cristiana. Pero no solamente te vas a quedar ahí, sino que la vas a leer. Cuando llegues a tu casa, no la tengas solamente ahí abierta en el Salmo 91, agarrando polvo, porque de eso no sirve de nada tenerla ahí. Tenerla aquí es de lo que sirve. Estúdiala, memorízala, medita en ella y seguramente Dios nos dice, tu camino va a prosperar y serás mejor cristiano, mejor esposo, mejor esposa, mejor amigo, mejor hijo, mejor padre. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.